Vilches. Bien, a continuación pasamos al debate acumulado de la iniciativa número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a reducir el tipo de IVA aplicado al servicio de peluquería, barbería y estética, y la número 6, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la rebaja del tipo del IVA para el sector de la peluquería. Bien, como anuncié al principio, para la defensa de la misma y por orden de presentación, tiene la palabra la señora España por el plazo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ayer, en más de 90 ciudades de España, se concentraba el sector de peluquería, barbería y centros de estética, solicitando al Gobierno recuperar el IVA reducido al 10%. Hoy, el Partido Popular vuelve a pedir al Gobierno de PSOE y de Podemos recuperar, que se baje el IVA al 10% al sector de peluquerías, recuperar la situación fiscal que tenían hace algunos años. Y digo vuelve a pedir porque ya en la tramitación de los presupuestos este grupo, el Grupo Popular, presentó una enmienda en el Senado pidiendo precisamente esto, el IVA reducido, que fue votada en contra por PSOE y por Podemos. Yo espero que hoy consigamos aprobar esta reivindicación tan justa. Un sector que está sufriendo la crisis económica provocada por la pandemia, que está viendo cómo la recaudación se ha reducido en un 35%, con unas pérdidas económicas de 140 millones de euros y también que han perdido más de 50.000 empleos. Un sector en el que muchos de sus trabajadores son mujeres, jóvenes, y les recuerdo que España lidera el crecimiento del paro femenino de la Unión Europea con un 20% y el paro juvenil, lamentablemente, también lo lideramos con un 40%. Y que si no se adoptan medidas adecuadas, esta cifra se puede ver incrementada drásticamente. Una bajada del IVA que puede salvar el 50% de las empresas y el 50% de los empleos que hoy están en riesgo de desaparición. Y una medida que no solo daría aire al sector, sino que también tendría un efecto positivo sobre las arcas públicas, porque una empresa que cierra no paga ningún impuesto. Por lo tanto, señorías, está en vuestra mano, en sus manos está evitar el cierre de más establecimientos de peluquería y estética. Los profesionales del sector están ya al límite de su aguante económico. Ya no pueden más, como ayer lo manifestaron en casi todas las ciudades españolas. Y además es de justicia, porque miren, en el año 2012, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, después de del presidente Zapatero, nos encontramos un país en la ruina, un país con más de 5 millones de parados, un 9% de déficit, es decir, 90.000 millones de euros de déficit, los cajones llenos de facturas, las pensiones congeladas, una seguridad social en números rojos. Y es verdad que hubo que pedir esfuerzos, que hubo que subir algunos impuestos para cubrir el déficit heredado y que luego se bajaron. Y fue el caso del IVA. Se subió el IVA al 21% a las peluquerías, a las floristerías, al IVA cultural. Y con la idea de que una vez superada esa situación se volviera a la situación inicial de IVA reducido. Y así se hizo en la mayoría de los sectores afectados. Se bajó el IVA de la floristería, se bajó el IVA cultural y queda pendiente el IVA de las peluquerías. Por eso digo que es de justicia. Es de justicia y además es una necesidad, porque necesitan nuestra ayuda. Ellos estuvieron ahí cuando se les pidió. Ahora necesitan ese IVA reducido para evitar que se sigan cerrando peluquerías y para salvar empleo. Y yo les pido, por favor, que no miren si esta proposición no de ley la ha presentado uno u otro partido. Lo importante es que salga aprobada y que el sector de las peluquerías vea un rayo de luz. Porque nadie del sector entendería que no se aprobase hoy esta justa reivindicación y que, sin embargo, sí haya dinero, fondos, recursos para rescatar unas aerolíneas con capital venezolano y con escasa importancia estratégica, porque se le está dando 150.000 euros a cada empleado. Yo creo que nuestros peluqueros, nuestros profesionales de la imagen, no lo entenderían. Como tampoco entienden que se les haya dejado fuera, que el Gobierno les haya dejado fuera del Real Decreto que regula las ayudas directas a pymes y autónomos. Porque, miren, nos parece una barbaridad. O sea, la crisis económica es mundial y la pandemia también, pero lo que no podemos permitir
es que lo que está pasando. España, en el año 2020, ha tenido el mayor desplome económico de todas las economías desarrolladas. Una caída del Producto Interior Bruto del 11% y una destrucción de empleo que ha sido la mayor de toda la Unión Europea. Si a esto le sumamos que las ayudas que está destinando España es el país que menos recursos está destinando a ayudas, un 1,3% del PIB frente al 4% de la media europea, y resulta que ahora, cuando el Gobierno ha decidido dar ayudas directas a pymes, autónomos, creemos que es un poco tarde, puesto que ya han desaparecido más de 100.000 empresas, resulta que ahora el Gobierno vuelve a olvidarse de las peluquerías y las deja fuera de este decreto que regula las ayudas directas. Pues bien, ya está bien de olvidarse de las peluquerías y de la estética. Y termino, presidente. Nosotros hemos presentado una proposición no de ley para que puedan acceder a las ayudas directas, que no se está debatiendo hoy, se debatirá otro día. Hoy lo que se está debatiendo, y repito, es solicitar al Gobierno recuperar el IVA reducido del 10% para el sector de peluquería y centros de estética. Y mire, no hay problema europeo. La directiva prevé tipos reducidos para las peluquerías, por lo tanto, no hay excusa. Yo les pido que aprueben esta proposición no de ley, que de lo que se trata es de salvar empleos y de salvar al sector de las peluquerías. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora España. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra, tiene la palabra el señor Margal, autor de la otra iniciativa relativa a la misma cuestión. Gracias, presidente. A consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19, el sector de la peluquería y la estética está en una situación muy difícil. Dicho sector viene arrastrando desde septiembre de 2012, momento en que el Gobierno del Partido Popular modificó su estatus fiscal como sector de primera necesidad y subió el tipo reducido al tipo de gravamen general del 21%. Esta modificación, manifestada en su tiempo como temporal y como consecuencia de la grave crisis financiera por la que atravesaba el Estado español en ese momento, se ha convertido en definitiva, al no ser corregida por ninguno de los gobiernos posteriores. Este hecho, unido a la grave crisis económica que está causando la COVID-19, ha provocado mucho sufrimiento en este sector. Este sector ha perdido en el último año no natural más del 30% de las empresas que existían. Más de 30.000 trabajadores han ido al paro y aún hay unos 8.000 trabajadores en ERTE, lo que supone la pérdida del 40% de los empleos existentes en el sector hace un año. De no mejorar el contexto, las previsiones presagían la duplicidad de esas cifras en los próximos 6 meses de forma irremisible. En muchos territorios del Estado español, como por ejemplo Cataluña, los datos muestran que más del 50% de los establecimientos son regentados por su propio propietario, una persona trabajadora autónoma que a la vez es el único trabajador del establecimiento. En otros, aparte del autónomo o la autónoma propietaria, existe 1 o 2 trabajadores no más. La extrema fragilidad del sector de la peluquería y la estética, después de más de 8 años de un IVA desproporcionado, hace extremadamente urgente la necesidad de recuperar su tipo de IVA reducido como primera medida de un urgente e imprescindible plan de rescate sectorial que salve al sector de la crisis económica y social. No nos valen excusas en el sentido que no se quieren rebajar tipos impositivos o que no se quieren dar incentivos fiscales a determinados sectores, ya que, por lo que parece, el Gobierno, o mejor dicho, parte del Gobierno, sí que pretende incentivar con un 90% a los propietarios que ya tienen una vivienda o que pretenden poner una en el mercado de alquiler, favoreciendo así a grandes tenedores, débiles con los poderosos, fuertes con los más débiles. Un sector, el de la peluquería estética, que además no puede acceder a las ayudas directas a empresas que por valor de 7.000 millones de euros el Gobierno ha aprobado, porque su epígrafe no aparece. Un olvido más del Gobierno de España hacia este sector. Por todo esto, el Grupo Parlamentario Republicano insta al Gobierno español a restaurar el tipo de IVA reducido del 10% para el sector de salones de peluquería estética, actualmente gravado al tipo general del 21%. Y pedimos el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Margal.
Bien, a continuación se han presentado dos enmiendas. Los mismos grupos parlamentarios a los dos, por lo tanto entiendo que se acumulan. Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidente. Esta proposición no de ley es una proposición que lo que busca es que el IVA de las peluquerías que se subió en 2012 al 21% vuelva al 10%, al IVA originario que tenía como por el tipo de actividad que tenía. Desde Ciudadanos creemos que no se puede utilizar este impuesto como un arma para utilizar cuando se está en campaña, cuando se está en la oposición o cuando se está en gobierno, mirar hacia otro lado. Y yo creo que es un poco lo que está sucediendo aquí en los últimos tiempos. El Partido Socialista hace cosa de un par de años presentaba en Andalucía, por ejemplo, entiendo que en otros territorios también, una moción para reducir el IVA al 10%. Lo solicitaba porque creía que podía ser algo positivo. Ahora parece que no lo ve tan positivo y se lo pidió también a gobiernos anteriores cuando no era una decisión propia. Por eso creemos que cuando se hable de IVA hay que hablar con cierta seriedad. Por eso desde Ciudadanos pensamos que hay que mirar este impuesto, que hay que revisarlo, que hay que ver qué se hacen con otro tipo de sectores que también lo están pasando mal, que hay que en definitiva verlo en profundidad y tomar decisiones de si hay que hacer una reforma sobre este impuesto y sobre otro. Desde el Gobierno se ha anunciado en varias ocasiones que se va a crear un comité de expertos, que se va a ver cómo se va a realizar una reforma fiscal, pero todo de forma oculta, sin ninguna transparencia, y en Ciudadanos hemos solicitado la comparecencia de la ministra porque creemos que todos los temas fiscales en estos momentos son muy importantes y desde la Comisión debemos tener conocimiento. Dicho esto, en Ciudadanos vamos a apoyar esta proposición no de ley. Nosotros presentamos una enmienda dirigida a que esta bajada del tipo de interés fuera temporal, dado que entendemos, como he dicho, que tenemos que hacer una revisión de este impuesto porque también hay otros sectores que querrían tener un IVA más reducido y creemos que hay que hacerlo con seriedad. Pero entendemos que es volver a un IVA que ya tenían, el del 10%. Creemos que es un sector que está formado por pequeñas empresas, autónomos, que al no tener ayudas directas, al no tener otro tipo de ayudas, otro tipo de salvavidas, se ven abocados a solicitar y a luchar por esta bajada de IVA, y creemos que en estos momentos le beneficiará porque es un sector que, como bien han dicho otros portavoces, merece que se vuelva al 10% que tenían anteriormente. Pero no podemos olvidar también que esos pequeños autónomos que no tienen otras ayudas se han comprometido a que ese IVA se vea, digamos, pueda ayudar a reducir sus precios, y yo creo que eso es importante porque así también los consumidores se van a ver beneficiados de esta bajada de IVA. Pensemos también que en estos momentos donde no hay eventos, donde muchas veces los servicios de las peluquerías para cierto tipo de servicios no se están solicitando, pues creemos que será una ayuda muy importante. Por lo tanto, creemos que todos los partidos deberían apoyar esta bajada y debería ser algo que se aprobara ya por mayoría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado también una enmienda. Cada una de las iniciativas tiene la palabra por 3 minutos la señora Blanquer para su defensa. Gracias, presidente. Señorías, la crisis que estamos viviendo es compleja, afecta a todos los ámbitos de la vida personal y laboral, ha obligado a modificar los hábitos de consumo, debilitando la demanda de servicios y productos que ofrecen una mayoría de sectores económicos y que por ello se resienten. Y en este sentido, claro que el sector de servicios de peluquería se ha visto afectado como muchos otros, por la pandemia y por las medidas restrictivas para frenarla. Pero reducir las soluciones a la crisis del sector a una mera bajada de IVA no puede ser en estos momentos la solución. No es una medida eficaz de incentivo de demanda en estos momentos porque mientras no consigamos la inmunidad de rebaño, mientras exista riesgo y miedo al contagio, no se incrementará el consumo de este tipo de servicios, ni tampoco garantizará la bajada de los precios a los clientes, como reconoce el propio sector.
Pensamos que no podemos modificar la normativa tributaria de manera glacial en un incesante goteo sector a sector en un momento como el actual. En 2012, el Partido Popular, en plena crisis, subió 13 puntos el IVA, no solo a las peluquerías del 8 al 21%, sino que también lo hizo a diversos servicios, el de los gimnasios, el de los servicios funerarios, asistencia sanitaria y dental y todo un largo etcétera. Los damnificados, sin duda, fueron muchos. Aquí tienen toda la lista. Les animo a que vean el listado. Es interminable. Además, cabe recordar que incrementaron el tipo general de IVA del 18 al 21 y el reducido del 8 al 10. Aumentaban todos los impuestos al mismo tiempo que hacían una indecente amnistía fiscal a los defraudadores. Tuvieron la oportunidad de rectificar con la recuperación económica. Los socialistas también se lo pedimos en un momento de fase de crecimiento económico y no lo hicieron porque nunca lo quisieron hacer. Y es una broma de mal gusto que sean ellos precisamente los que hoy se atrevan a pedir la bajada del IVA de las peluquerías. Ahora, después de tanto tiempo y en plena crisis, fruto de su falto sentido de Estado y de responsabilidad. Para atender a los más afectados son más efectivas las medidas que el Gobierno está realizando. Nada que ver con lo que hizo el Partido Popular en 2012. Sin duda, distintos modelos de sociedad y de entender la política. Mientras que en 2012 el Partido Popular abandonó a su suerte a un gran número de autónomos que perdieron su negocio y empleos, ante esta tremenda crisis que estamos viviendo, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha facilitado la prestación extraordinaria por cese de actividad a quienes tuvieron que cerrar. Ha permitido suspensión y aplazamientos de cuota a la Seguridad Social, avales ICO, medidas de liquidez y solvencia como aplazamientos en el pago de impuestos. Y hay que decir que más de 33.000 contribuyentes del sector de peluquerías han podido beneficiarse de las reducciones para los que tributan en estimación objetiva. Los ERTE han demostrado ser una herramienta muy eficaz para mantener los empleos y contener la destrucción de los puestos de trabajo. Y mientras el Partido Popular en aquella crisis hizo recortes sociales y debilitó los servicios públicos, entre ellos los sanitarios, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha reforzado el sistema de protección social como nunca. Para quien lo pasa mal, nunca es suficiente la ayuda, pero es innegable que nunca se ha hecho tanto esfuerzo presupuestario como ahora por ayudar a los más afectados por una crisis. España, un 7,3% de ayuda efectiva en porcentaje de PIB en 2020, mientras que la media europea ha sido tan solo de un 3,3%. Señorías, para terminar, los estudios publicados por el Banco de España nos indican que las consecuencias económicas de la crisis sanitaria COVID-19 se hacen notar de manera desigual entre territorios, entre sectores e incluso dentro de un mismo sector el impacto es distinto. La crisis afecta a todos, pero su virulencia no se manifiesta por igual, ni en la salud ni en la economía. Para algunos es una simple molestia, para otros el fin de todo un proyecto de vida. Una realidad cruel que nos obliga a intensificar todos los esfuerzos por acabar con la pandemia lo antes posible y paliar sus efectos más dañinos, evitando que se conviertan en estructurales e incluso irreparables. No lo olviden, esa debe ser nuestra prioridad. Señorías, la ciudadanía nos demanda seriedad y responsabilidad. Ejerzámosla. Por eso hemos pedido y presentado una enmienda de sustitución, porque consideramos que la revisión del tipo de gravamen de IVA a los servicios y bienes debe hacerse en el marco de una reforma fiscal justa y progresiva, respetuosa con la normativa europea, teniendo en cuenta las necesidades presupuestarias y la evolución económica del país. Espero que admitan esta enmienda porque es justa, porque es necesaria y porque tiene que hacerse en el contexto de una revisión integral y al margen de la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra para fijar su posición. Muchas gracias. Muy brevemente, este sector que desde hace tiempo se viene hablando mucho de él con la pandemia, pues ya ha tenido distintas iniciativas en este sentido. Yo comparto con los proponentes esta reducción. De hecho, voy a votar que sí, porque además, en coherencia con la posición del Partido Regionalista de Cantabria, en el propio Parlamento de Cantabria se ha presentado también una proposición no de ley en este sentido y yo voy a mantener el mismo voto, por lo cual vamos a votar a favor de ambas, independientemente de no sé si llegarán a algún tipo de acuerdo transaccional, pero sea el que sea, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria, el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizábal tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Nosotros en su día votamos a favor de los tipos impositivos de peluquería para que volviesen a la que tenían con anterioridad a la modificación que realizó el Partido Popular. Es verdad que hacer una PNL, desde luego, para modificar los tipos impositivos, no sabemos si es la mejor o tenemos dudas de que sea la mejor forma de llevar a cabo una modificación de este impuesto.
Nosotros siempre hemos abogado por una reforma integral y modificarlo en el marco de una reforma fiscal integral, es decir, de forma global. Es cierto que es una medida que se viene demandando desde hace tiempo. Creemos que es necesario modificar el IVA, como he dicho, desde una perspectiva global. Tenemos en cuenta que la reducción del IVA puede ser un alivio, pero tampoco va a resolver, desde luego, va a resolver la papeleta de algunos sectores y también el de la peluquería en la situación actual derivada del COVID, ¿no? Por eso siempre en los últimos tiempos, en esta comisión, desde luego el Partido Nacionalista Vasco, ante las numerosas solicitudes que se han solicitado de bajada de tipo, hemos optado por abstenernos. Pero hoy, y como excepción, en un sector que además se ha quedado fuera de las ayudas directas del Decreto 5/2021, que se va a discutir esta semana en el Pleno, y dado que la situación que atraviesan pues es bastante complicada, votaremos a favor. Pero también he de decir que es importante que tengamos claro que cualquier debate sobre una modificación tributaria debería por lo menos discutirse en conjunto y no de manera aislada, para que también pues la arquitectura que se tiene a nivel de impuestos pues no se quede un tanto coja por unas reformas que pueden ser a lo mejor, o unos retoques que pueden ser puntuales o que se hacen en un momento dado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, se han pedido 3 palabras. Tienen ustedes 3 minutos. Supongo que se los habrán distribuido. El señor Baldoví, o no, el señor Rego tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El BNG defiende bajar el IVA de las peluquerías, barberías y salones de estética al 10% para corregir una decisión del Partido Popular del año 2012 que acabó por situarlo del 8 en el 21%. Más injusta aún si tenemos en cuenta que otros sectores recuperaron su IVA reducido. Y también para corregir pues, la falta de actuación del actual Gobierno, que a pesar de declarar este sector estratégico al inicio de la pandemia, mantiene ese IVA del 21% que está suponiendo una carga excesiva y que va a provocar, junto a la crisis que estamos viviendo, que cierren la mayoría de estos pequeños y medianos negocios. Estamos a tiempo de evitarlo. El Bloque Nacionalista Galego presentó en su día una enmienda a los presupuestos que estuvo a punto de ser aprobada. Lamentamos que no haya sido así. Y también una PNL para debatir en esta comisión. En todo caso, pedimos a todas las fuerzas políticas que voten a favor de esta posición. Gracias. Señor Baldoví, tiene la palabra. Esta iniciativa del Partido Popular es literalmente una tomadura de pelo a las peluqueras, a los peluqueros, a los barberos y a todas las personas que trabajan en estética. Mire, enmienda 308 de Compromís a los presupuestos generales del Estado. Usted, señora España, votó no. Votó no. Todo el Partido Popular votó no. Si la hubieran aprobado, ahora ya estaría en vigor esa bajada del IVA. Pero ustedes prefirieron votar que no. Y ahora presentan una PNL que ustedes saben la utilidad que tiene, así que... Señorías, un poquito de silencio. Es una auténtica desfachatez. Insisto, una tomadura de pelo a los peluqueros, a las peluqueras, a los barberos y a las personas que trabajan en estética. Señor Bell, muchas gracias, presidente. El Partido Demócrata presentamos el 10 de enero el 20 de enero de este año una iniciativa para reducir el IVA de las peluquerías y las estéticas y esta iniciativa no era una iniciativa coyuntural. La presentamos en la anterior legislatura en 2 ocasiones. La presentamos
con el presidente Mariano Rajoy y en aquella ocasión el PP votó en contra y el Partido Socialista votó a favor. La presentamos con el presidente Sánchez y en aquella ocasión el Partido Socialista votó en contra y el Partido Popular votó a favor, aspecto que se va a repetir en este momento. Entendemos que no es una situación coyuntural, que la Unión Europea lo permite, que lo hemos tenido y que no hay justificación. Por tanto, entendemos que hoy se debe aprobar la reducción del IVA al IVA reducido de las peluquerías y las estéticas. Muchas gracias, señor Bell. A continuación, por el Grupo Confederal Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, la verdad es que lo primero que voy a hacer va a ser una crítica a mi compañera España Reina, más que nada porque luego le voy a dar la razón en algunos temas y no querría sentar un mal precedente. Entonces, exacto, no querría que nos viniéramos arriba ninguno, ¿no? Entonces, claro, la crítica es, en fin, incidir en lo que ya le han dicho, ¿no, señora España Reina? El Gobierno de Rajoy subió el IVA, al menos temporalmente, y luego, claro, usted ha soslayado así como pelillos a la mar algunas cosas que se quedaron allí, ¿verdad? Entre otras, efectivamente, el IVA de las peluquerías. Bien está que ahora lo reivindiquen, ¿no? Pero, en fin, tuvieron tiempo para haberlo corregido, esa temporalidad de la que hacían gala, y, sin embargo, nunca lo hicieron, ¿no? En todo caso, bienvenido o bienvenida al sentido común, ¿no? Y digo esto porque desde mi grupo parlamentario siempre hemos defendido una excesiva dependencia del sistema tributario español sobre el IVA, es decir, sobre un impuesto indirecto, por definición regresivo, y que, por lo tanto, ¿no? Por lo menos esa era nuestra aspiración como espacio político, creíamos que la balanza fiscal tiene que estar recompensada o compensada de tal forma que, digamos, pues dependamos más de imposición directa y no de imposición indirecta. Ya hace por lo menos año y pico ya habíamos planteado la necesidad de rebajar determinados IVAs. Es más, trasladamos algunas de estas bajadas al propio acuerdo de cogobierno, como el IVA de los productos veterinarios y de los productos de higiene femenina. Nos pareció también importante trabajar con el IVA de las peluquerías, primero porque llevamos trabajando con distintos colectivos del sector desde hace varios meses y somos perfectamente conscientes de las penurias, y digo bien penurias, que han tenido que pasar a lo largo de los últimos meses. Incluso antes del COVID ya venían de una situación complicada. No digo ya una vez se desató la pandemia y el consumo de este tipo de servicios, como de otros muchos, cayó en picado y dejó al sector en una situación francamente delicada. En fin, también nos preocupa ver que se ha quedado fuera de las ayudas directas contempladas en el Real Decreto Ley, aunque confiamos que en su tramitación como proyecto de ley del mismo podamos incorporar no solo esta, sino de algunos otros CENAES que quedaron fuera de la lista y, en general, mejorar el Real Decreto Ley que se convalidó en su momento porque había prisa y entendíamos esa celeridad con la que actuó el Gobierno, pero creo que ahora tenemos el momento también de mejorarlo y arreglarlo. Como digo, dada esta situación, es verdad que una bajada del IVA no es una solución definitiva. Creo que algunos otros ponentes lo han advertido antes que yo y creo que tienen razón. No es la piedra filosofal. Hay otro tipo de medidas que hay que tomar en el sector. Un sector que, como decimos, está muy precarizado y muy feminizado. Y ello implica medidas como reconocer enfermedades profesionales que actualmente no se reconocen, impulsar una regulación específica del sector, prolongar los ERTEs, subvencionar la compra de material de protección sanitaria, medidas de apoyo al pago de alquileres, en fin. El sector viene reivindicando una batería de medidas importantes, una de las cuales, no menor, desde luego, es esta reducción del IVA. Bien. De acuerdo también con Señor Guijarro, ha excedido con creces el tiempo. Sí, y ya para cerrar, solo digo que estoy de acuerdo con la portavoz del Partido Socialista cuando habla de la necesidad de una reforma integral que aborde esta situación. Por mi parte, reconozco además la rectoría del Ministerio de Hacienda en política fiscal y son estas las razones las que nos llevan a abstenernos, porque de lo contrario hubiéramos votado a favor. Gracias.
Muchas gracias. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Jiménez Revuelta tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Recordarles que el día 27 de octubre este grupo parlamentario presentó una proposición no de ley con la misma iniciativa que hoy se presenta tanto por el Partido Popular como por Esquerra Republicana, con la bajada del 21 al 10%. Parece ser que hoy el sentido común impera en esta Cámara y hoy sí que saldrá adelante esta iniciativa tan necesaria. Me gustaría comentar que, además, este grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley la semana pasada en la que insta al Gobierno, ya lo han dicho otros grupos parlamentarios, a que incluya al sector de las peluquerías y centros de estética dentro de las actividades incluidas en el Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. Es por ello que toda ayuda resulta poca para un sector que ha estado en primera línea de batalla desde el principio. Me gustaría contarles un ejemplo, un caso real. María factura al mes 5.000 euros, pero no masiva, sino incluido el IVA, es decir, lo que ha entrado en caja. A esto tiene que quitarle el 21%, con lo que su saldo real de caja es de 4.132 euros. Ahora, con esto tiene que pagar sus autónomos, el alquiler, la empleada, los seguros sociales, la luz, más compra de productos, más otros gastos. Total, 3.546 euros. Si se lo restamos a los 4.132 euros que tenía en caja, son 585,73 euros que le queda para vivir. Mientras que con el IVA al 10% serían 998,95. Creo, señorías, que la diferencia es lo suficientemente importante como para apoyar la iniciativa, ahora sí que no apoyaron en octubre. Y, por otro lado, Esquerra Republicana hoy viene a presentarnos una proposición no de ley para la bajada del IVA del 21 al 10%. Y resulta que el señor Margal, que no intervino en la comisión del 27 de octubre del año pasado, no intervino, pero votó que no. El señor Manzón, que también parece que hoy va a votar, también votó que no. Es decir, lo que me gustaría saber es por qué hoy sí y antes no. Estos señores practican la incongruencia, la incoherencia y desde el Partido de Esquerra Republicana, por supuesto, el oportunismo. El Partido Socialista vuelve, otra vez la señora Blanquer, a decir que no es necesario bajar el 21 al 10%, pero quiero recordarle que el Partido Socialista en el 2014 y en el 2018 presentaron una proposición no de ley solicitando esta misma bajada y habla de los demás como diciendo que es una broma de mal gusto. Yo me gustaría que la señora Blanquer se escuche después de sus intervenciones para que vea su incoherencia y su incongruencia. También me gustaría rescatar unas palabras que dijo la señora López, que hoy no está aquí, del Grupo Confederal de Unidas Podemos, que llegó a decir, que hoy parece ser que se van a abstener, que dice que existe una cultura machista, ya que para encontrar un buen trabajo hace falta tener una buena imagen, porque obliga a las mujeres a ir más a la peluquería. Pues menos mal que van a la peluquería, si no ya me contará de qué viven. Con ese discurso lo único que provocan es que se cierren más peluquerías. Además, ellos practican la incongruencia porque ahora se abstienen, entonces votaron que no, pero es cierto que con una iniciativa que presentó Compromís de la bajada del IVA del 21 al 10 de veterinarios, ellos se abstuvieron y también decían que con nosotros lo hacíamos entonces para quedar bien con el sector. Entonces, ¿qué hacen ustedes hoy? ¿Quedar bien con el sector? Esto no tiene ningún sentido. Y para terminar, señor presidente, como ha dicho el señor Rego, se presentó una enmienda a los presupuestos, la 2747, en la que Vox votó que sí, el Partido Popular votó que sí, pero es que otros grupos parlamentarios votaron que no, como fue PSOE, Podemos y también Esquerra Republicana. En definitiva, señorías del PSOE, Podemos y Esquerra Republicana, practican ustedes el fariseísmo político dentro de una hipocresía y una incongruencia nunca vista antes en política, o por lo menos yo. Señorías, han quedado ustedes retratados. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. A efectos de fijación de posición, señora España. No podemos aceptar las enmiendas porque Ciudadanos pide algo temporal. Nosotros creemos que es de justicia volver a la situación inicial y la del Partido Socialista, la verdad es que sí que nos parece una broma de mal gusto tanto la intervención como la enmienda. Y simplemente al señor Baldoví decirle que deje de decir inexactitudes. Muchas gracias. Señor Margal, a efectos de su iniciativa, fijación de posición sobre las enmiendas. No aceptamos ninguna de las dos. Muy bien, se votará en sus términos. Muchas gracias. A continuación, y tal como ha solicitado
La proponente de la iniciativa, entiendo que mantiene, señora Martínez, quiere que se debata la última. Muy bien.